liderazgo a la manera del Señor, un liderazgo en un llamado verdadero. Hay una gran falta de liderazgo. Muchos han hablado de la iglesia apostólica, donde había muchos ancianos, y hoy desgraciadamente uno no puede encontrar con trabajo por ahí algún predicador, o con trabajos por ahí algún hombre que ha sido formado de cierto carácter, pero no abundan, hermano, en realidad. No abundamos en realidad los líderes a la manera del Señor. Y parece ser que en este tiempo del tiempo de Débora también había una crisis tremenda de liderazgo en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Pero recordar que el Señor siempre sigue siendo el Señor y eso no limita. O sea, la falta de liderazgo en un pueblo no limita al Señor cuando Él va a intervenir, cuando Él va a actuar, cuando Él va a hacer algo. Vamos a estar hablando de este enemigo tremendo del pueblo, que era Javín, el rey cananeo. Hermano, quites el micrófono otra vez. Hubo algo por acá. Sí, algo está por ahí. Donde me escucharon, pero recorriendo un poquito para atrás, el pueblo de Israel con esa falta de liderazgo y subyugados bajo ese rey cananeo que era Javín y su general de confianza, ¿verdad? Císara. Y hoy el pueblo cristiano, la iglesia, hermano, subyugada por el pecado y la rebelión a Dios, el pecado metido dentro de la iglesia. Es triste a veces hablar de esto, pero se tiene que hablar porque es lo que acontece hoy en el pueblo del Señor. El pecado y la rebeldía hacia el Señor en la iglesia viene siendo ese Javín y ese Císara que oprimía terriblemente al pueblo de Dios. Pero también vemos, hermanos, manifestada la misericordia de Dios para con ese pueblo de Israel. Un pueblo que cuántas veces no vemos que se desviaba, ¿verdad?, del camino que el Señor le había mostrado, que debía de seguir, y apostataba del Señor, apostataba del llamado que el Señor le había hecho, se apartaba del Señor. Pero siempre la misericordia de Dios estaba ahí para con ese pueblo apóstata, y hoy el amor de Dios para con una iglesia rebelde, hermano, sigue estando ese amor de Dios por la iglesia, aún con todas las rebeldías que tenemos y con todos los javines que a veces aceptamos que nos pongan yugos, que nos subyuguen, pero aún ahí, hermanos, el pueblo sigue recibiendo ese amor de Dios, el amor de Dios que no cambia y que no deja de ser. En el libro de los jueces, en el capítulo 4, entonces le decía, del verso 1 al 3, si me sigue con su vista, por ahí dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Hablaba de esta falta de liderazgo en el pueblo de Dios, pero no limitaba, cuando el Señor ya iba a actuar, no limitaba esa falta de liderazgo, el actuar del Señor. Y el Señor llama a una mujer, sí, a una mujer llamada Débora, y Dios habla con ella. Dios habla al corazón de Débora y le dice lo que se tiene que hacer. Cuando el varón no está dispuesto, hermano, eso no limitará el actuar de Dios. Cuando ya el Señor va a libertar a su pueblo, solamente es necesario que esté alguien con un oído dispuesto para él. El capítulo 4 y ahora el verso 4 dice, gobernaba. Por eso el tema de hoy, una princesa guerrera, porque era una principal, era una jueza del pueblo de Israel, una princesa, una principal, pero una princesa guerrera. Dice que gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora.
profetiza, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoab, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Dios llama pues a Débora, llama a esta mujer a falta de un liderazgo masculino. Sabemos que Dios ha llamado al hombre al liderazgo, pero cuando el hombre no toma ese liderazgo, Dios no se limita. Y para Dios no hay hombre ni hay mujer, hay almas que se dispongan solamente para Él. En este tiempo de los jueces y más en el tiempo de Débora vemos esta crisis de liderazgo, esta crisis de responsabilidad, de tomar verdaderamente los asuntos de Dios con ese compromiso y con esa verdadera necesidad de servirle. Y hoy en la iglesia no pasa lo menos, es que está pasando lo mismo, donde no hay un verdadero compromiso. Pero así sea con hombre o así sea con mujer, cuando Dios va a dar la victoria, no importa. No importa la mano que Dios quiera usar, no importa la vasija que Dios quiera usar. Si se dispone una mujer, Dios la va a usar, hermano, de verdaderamente, así como usó a esta mujer Débora. Porque la victoria es de Dios y en realidad la vasija solamente es un instrumento que Dios quiere usar. Y en este tiempo, Barak, que parecía ser el que por ahí más o menos se levantaba como un líder, tenía cierto temor, tenía cierto miedo de este ejército, porque vemos que tenía un ejército muy poderoso, este rey cananeo Javín, y tenía un general que dice la Biblia, que en lo que estamos leyendo en el verso 3, que los oprimía con crueldad. O sea, no era solamente que los tenía subyugados, sino que los tenía subyugados con crueldad. Y esto hoy también representa, hermanos, ya no es nuestro enemigo Javín, ni es Sísara, ni son los heteos, los amorreos, ni todos esas tribus paganas que había alrededor del pueblo de Dios. Pero hoy es el pecado, es la inmoralidad, es la rebeldía, es aún la insensibilidad a Dios, la falta de oír la voz de Dios. Todos esos son nuestros enemigos, la sordera espiritual, la indiferencia ante Dios. Vienen siendo esos enemigos que hoy oprimen al pueblo de Dios, no menos cruel que como oprimía a Sísara al pueblo de Israel. Ese pecado que se mete a veces dentro de congregaciones enteras, dentro de familias, se mete dentro de las casas, dentro de los corazones aún de líderes, que después, para que pueda morir ese Sísara, para que pueda morir ese pecado, a veces quizás tengan que pasar 20 años, como en esta ocasión que dice la palabra que 20 años oprimió de manera cruel al pueblo de Israel. Pero Dios estaba determinado a darle la victoria al pueblo de Dios. Y hoy, hermano, así como Israel estaba sordo ante la voz de Dios, así muchos de nosotros que debemos de tener verdadero compromiso con Dios, estamos sordos ante la voz de Dios. Y así como Israel, dice el verso 1, que se volvió, o sea que cada vez se apartaba y constantemente se apartaba de Dios al hacer lo malo. El verso 1 dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, o sea que lo hacían constantemente, hacían lo malo constantemente. Pero
el Señor tenía un trato con el pueblo de Israel y el Señor tiene un pacto también con su iglesia y nada, ningún Císara va a impedir el actuar de Dios, ningún Javín, ningún pecado, hermano, hermana, va a impedir el actuar y la obra de Dios en la vida de una familia, en la vida de un creyente, de una creyente. Cuando verdaderamente Dios quiere actuar, Dios lo hace a su manera, hermano. Y Dios estaba determinado a libertar a su pueblo. Fueron vendidos, claro, por él mismo, pero al decir son vendidos, fueron entregados a su propia concupiscencia, fueron entregados a sus propios miedos, a sus propios temores. Sabemos que lo contrario de la fe es el miedo y es el temor, la incredulidad, pues. Y así como Israel se apartaba constantemente de Dios, también vemos la iglesia y el corazón del cristiano siempre inclinado a apartarse de Dios. Nuestro corazón siempre está inclinado a apartarnos del Señor. Hay algo dentro de nosotros que yo a veces digo, ¿qué es lo que hay dentro de nosotros? Que verdaderamente queremos servir a Dios con pasión, queremos servir a Dios con entrega, con compromiso, pero siempre hay un Císara, siempre hay un Javín, hay un temor, hay un yugo ahí que a veces tenemos que pedir y clamar como este pueblo de Dios clamó. Dice la palabra que ellos clamaron y vemos entonces siempre la misericordia de Dios escuchando un remanente, porque dice el verso 3, los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces vemos un pueblo inclinado hacia la apostasía, hacia hacer lo malo, pero también siempre vemos un remanente, porque yo creo que aquí cuando dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, yo creo que este era un remanente que estaba harto ya de estar subyugados a un rey cananeo, de estar sufriendo los estragos de un general cruel como era Císara. Y este pueblo clamó, se acordó que había un Dios que los había llamado y que los había sacado de una tierra de esclavitud y que no podían volver ellos a ser esclavos ahora de un rey cananeo. Así Dios nos ha sacado a nosotros del mundo, nos ha sacado de la maldad, pero vemos que nuevamente vienen los Císaras, vienen los Javines a querernos volver a oprimir. Quieren volvernos a poner yugos, volvernos a esclavizar. Y esto no debe de suceder en el pueblo de Dios, como no debía de haber sucedido en el pueblo de Israel. Israel fue llamado a conquistar a los reyes cananeos, mas sin embargo vemos a los reyes cananeos muchas veces subyugando al pueblo de Dios, al pueblo de la promesa. Y esto no puede suceder hoy. Como ya lo estamos aprendiendo de este pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que aprendamos de sus errores. Entonces debemos de aprender de esos errores que ellos cometieron para nosotros no cometer los mismos errores que cometieron ellos. Hacer lo malo los vendió al rey cananeo. Entonces cometer pecado nos puede vender otra vez al enemigo a nosotros. Nos puede poner un yugo a Satanás que después será muy difícil quitárnoslo. Como para el pueblo de Israel, 20 años duró con ese yugo de Javín y de Císara. Pero ese Dios de misericordia que no cambia, sigue siendo el Dios nuestro. Este mismo Dios que dijo, hoy voy a libertar, y por medio de una mujer, por medio de Débora, por medio de una mujer llamada Débora, que mire, yo a veces me gusta investigar qué significa los nombres, y por cierto, Débora significa abeja. Eso significa Débora. Y mire que refleja muy bien el carácter de esta mujer que vamos a analizar ahora. ¿Por qué? Porque la abeja, mire, dulce con su pueblo, pero terrible con sus enemigos. Y así esta Débora dulce con su pueblo, dulce con los suyos, dulce con sus amados, pero terrible con sus enemigos. Mujer, hoy esta palabra es, claro, para provocar al hombre, ¿verdad? A tomar ese liderazgo, pero esta palabra es para ti también, hermana. Sé como una Débora, dulce con tu familia, dulce con los tuyos, pero aguerrida con el pecado, con los Císaras que se meten a tu pueblo, a tu familia, a tu iglesia. No soportes al enemigo, nunca cojas al enemigo, nunca solapes el pecado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el pueblo de Israel se había vendido a hacer lo malo, pero había una mujer ahí que se sentaba a juzgar a Israel. Había una mujer dispuesta a oír a Dios. Quizás hoy pueda estar sucediendo, quizás no en esta iglesia, pero en alguna otra iglesia,
donde quizás el líder de la casa, el varón, se vendió al pecado, se vendió a hacer lo malo, y Císara vino y lo oprimió. Pero quizás hoy Dios te esté hablando a ti, te esté diciendo, levántate como una abeja, dulce con tu pueblo, pero aguerrida contra el pecado. No soportes el pecado dentro de tu casa, dentro de tu tienda, como no lo soportó Débora en su pueblo y como no lo soportó Jael en su tienda, como vamos a analizarlo. Yo solamente puedo imaginarme estos 20 años, hermanos, 20 años de opresión. Este era el pueblo libertado de Egipto. Este era el pueblo que Dios sacó con mano poderosa, que abrió el mar para que ellos escaparan, salieran de la potestad de Faraón y ser guiados por el poder de Dios, por la antorcha encendida, la columna de fuego en la noche y la columna de nube de día. Pero ahora vemos al pueblo subyugado y hoy pasa otra vez. Fuimos sacados del alcoholismo, fuimos sacados del adulterio, de la inmoralidad, de la lascivia, de la lujuria, del hurto, de la tranza, del robo, de la amargura, del chisme, y volvemos otra vez a caer esclavos, volvemos a ser subyugados. Ahora no es Faraón, pero ahora puede ser un Javín. Al final de cuentas es el mismo diablo. Amados hermanos, que esta palabra hoy despierte a ese varón que está dormido, pero que también despierte a esa mujer que debe de ser una mujer intercesora, una mujer que si está viendo a su marido en pecado no se desanime, que si está viendo a sus hijos ya mayores o aún pequeños, que tienen indiferencia ante el Señor, pero que se levanten como Déboras, que se levanten a escuchar la voz de Dios. Estos 20 años deben de haber sido terribles para el pueblo de Israel. Dice que los trataba con crueldad. Este general Císara, que representa el pecado no te va a tratar bien, hermano. El pecado nos va a tratar con crueldad. Si aceptamos el yugo de Císara, si aceptamos el yugo de Satanás, que es el pecado, la rebeldía, la rebelión en nuestras vidas, déjame decirte que vamos a sufrir terriblemente. No debemos de soportar. En cuanto sintamos el yugo de Satanás, inmediatamente clamar al Señor, no esperar 20 años. Yo puedo imaginar la opresión que traía este terrible general con sus 900 carros de guerra, una milicia impresionante que él tenía. Yo puedo imaginar que llegaba a las tierras de Israel a cometer pillaje, a robar, a destruir, a traer pobreza a un pueblo que había sido llamado a conquistar una tierra donde fluye la leche y la miel, pero ahora era una pobreza extrema, no cualquier pobreza. Si dice que estaban siendo oprimidos cruelmente, deben de haber sido forzados a trabajos pesados, a terrible persecución, basados en su poder militar solamente este general Císara. Hoy el pecado basado solamente en la seducción de la carne, en las pasiones de la carne, viene y nos quiere volver a ultrajar. Los tenía tan subyugados que no podían siquiera tener un verdadero liderazgo. Tuvo que levantarse una mujer. Tuvo Dios que levantar una mujer. Estos estaban tan acobardados, tan miedosos, que habían perdido de verdad su poder, porque Israel era un ejército. El ejército de Israel llegó conquistando con Josué. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué vemos que está pasando ahora? Un Israel debilitado. El pecado debilita, hermano. El pecado debilita nuestras vidas. Si nosotros damos lugar al pecado, si damos lugar a la rebeldía, si damos lugar a la inmoralidad, viendo pornografía, si damos lugar al pleito en casa, vivir como si fuéramos mundanos, pero como perros y gatos, eso debilita, hermanos, en realidad debilita a nuestra familia, nos debilita a nosotros y debilita al pueblo de Dios. Había traído debilidad. El pueblo de Dios ya no era el mismo pueblo que venía conquistando, derribando los muros de Jericó, conquistando a la ciudad de Jai. Ya no era ese mismo ejército poderoso. Yo no sé, hermano, cuando empezamos en el Señor, cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor nos sacó del mundo del pecado y llegamos con una fuerza impresionante, lo único que queríamos era buscar de Dios, lo único que queríamos era orar, leer la Biblia, no queríamos televisión, no queríamos saber nada del pecado y teníamos una fuerza impresionante espiritualmente, pero después empezamos a dejar que Císara nos empezara a conquistar.
dejamos que Javín empezara a comernos terreno. Usted sabe lo que estoy hablando. Empezamos a ser rebeldes, empezamos a pecar, empezamos a consentir zorras pequeñas en nuestra vida, y ahora puede ser que el yugo sea muy, muy fuerte. Pero también es el día hoy de libertad. También es el día hoy de la victoria del Señor, porque la victoria del pueblo es la victoria del Señor, no es en realidad la victoria del pueblo. ¿Cuánto tiempo vamos a aceptar el pecado en nuestra familia? ¿Cuánto tiempo vamos a aceptar el pecado en nuestra iglesia? ¿20 años? Estar subyugados a pillaje, a destrucción, a pobreza, a infelicidad, porque lo que realmente nos hace a nosotros ahora felices es vivir una vida para Dios, con defectos y con errores, sí que los tenemos, pero tratando cada día de vivir la santidad a la que Dios nos llamó, porque ese es el primer llamado que Dios nos hizo. Sed santos porque yo soy santo. Entonces hoy vemos tanto falta de liderazgo, donde muchos creen tener llamado a predicar, llamado a ser evangelistas, llamado a ser pastores, pero no entienden que el primer llamado no es ese. El primer llamado es a la santidad. Si no atendemos el primer llamado, no podemos ser fuertes en un segundo llamado. No podemos verdaderamente conquistar la tierra para el Señor. Me refiero a las almas, me refiero a las personas, y me refiero también a nuestras familias. Primeramente, el llamado que tenemos que atender es el llamado a la santidad. Y cuando Dios llamó al pueblo de Israel, lo llamó a ser un pueblo santo, un pueblo apartado de las naciones paganas. Pero parece ser que imitaban más a las naciones paganas que al Dios que los había liberado. Y hoy nosotros parece ser que queremos imitar tanto al mundo, hermano, que dejamos de imitar a nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos, que Dios hoy, si hay algún yugo por ahí, y no estoy diciendo que lo haya, pero si hubiera un yugo por ahí, si por ahí una zorra pequeña, si por ahí algo, si por un Císara por ahí, quizás no tan poderoso, quizás todavía no tiene 900 carros cerrados, quizás apenas tiene 9 carros cerrados, no sé, quizás no es Javín tan poderoso, ¿verdad? Como un rey de Canaán, pero si por ahí de repente estamos nosotros dando lugar a alguna cosa que sabemos que nos puede debilitar en nuestra vida espiritual, en nuestro ministerio, o en algún liderazgo, o en la familia en sí, en la iglesia, que hoy podamos verdaderamente atender la voz de Dios como la atendió Débora. Dios levantó a Débora, pues entonces, dice la palabra que era esposa de Lapidot, y como le digo que a veces me gusta investigar qué significan los nombres, y Lapidot significa lámpara. Entonces Débora pues era la mujer llamada por Dios, la mujer que traía lámpara. Cuando este pueblo hace lo malo, este pueblo se mete en oscuridad, en tinieblas, pero hay una lámpara encendida ahí, hay una Débora que trae lámpara, esposa de Lapidot, y la llama el Señor para enderezar el camino de Israel y darles la libertad que ellos ya tenían que tener, porque tenían 20 años subyugados, 20 años de esclavitud, no podían seguir siendo esclavos. Este era el pueblo de Dios, el llamado a la libertad. No sé cuánto tengamos, hermano. Pueden ser 20 días que estamos dándole lugar a algún Javín, algún Císara, algún pecado, pues. No sé cuánto tiempo, quizás son 20 meses, ojalá no quiero pensar que sean 20 años, pero no más, así sean 20 minutos o 20 segundos, tenemos que vivir una plena libertad. Sabemos que es una lucha, sabemos que no es fácil, pero también sabemos que el que nos llamó fue Dios y que la guerra es de Él, como lo vamos a ver. El Señor llama a Débora para darle libertad a su pueblo. Jueces 5:6 dice así: en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, mire lo que dice: quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por los senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Mire lo que dice la palabra, que el pueblo de Israel se había desviado, había abandonado los caminos del Señor, se habían hecho senderos torcidos, las aldeas habían quedado abandonadas, el pueblo había decaído. El pecado lo que trae es un decaimiento, decae el espíritu de aquel que acoge el pecado. No puede volver a ser el mismo hasta que clame a Dios y obtenga su libertad. El pecado esclaviza de tal manera que aún el rostro cambia, aunque seamos cristianos. Decae el semblante, decae nuestra mirada. De verdad no se ve libertad en nuestro rostro.
puede uno, si uno de verdad discierne y busca el discernimiento de espíritu, puedes ver cuando alguien está siendo oprimido por el pecado. Cuando alguien está siendo oprimido por un Císara, no es el mismo semblante, decae el semblante. Y el pueblo de Dios había decaído, pero se levanta Débora, escucha la voz de Dios y dice, me levanté como madre en Israel. Y mire lo que dice el verso 9. Por favor, mujeres, mucha atención en esto, porque esto es bien importante. Dice el verso 9, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel. ¿Qué hay aquí? Hay un reconocimiento al liderazgo en el varón, pero también viendo la situación que había, se levanta como madre, pero dice, mi corazón es para ustedes, jefes de Israel, para los que voluntariamente se ofrecen entre el pueblo, alabar a Jehová, load al Señor. Ella está reconociendo que el liderazgo es del varón, reconoce a los jefes de Israel, pero ve la necesidad que hay, ve la falta de liderazgo. Hay líderes, pero sin liderazgo. Oh, qué ironía, ¿verdad? Hoy hay tantos líderes sin un verdadero liderazgo. Pero ella se levanta y se levanta como madre. Dice, me levanté como madre. Ahora, entienda esto, amada hermana, por favor. Entender esto, entender lo que es la palabra madre, hablando espiritualmente. Sabemos lo que es la palabra padre, hoy hablamos de eso en el discipulado en la iglesia, pero entender lo que es la palabra madre en el significado más puro de lo que es espiritualmente hablando. Una mujer de fe, esto es una madre, esta es una madre del pueblo de Dios, una mujer de fe, una mujer que confía en la palabra de Dios. Débora confió en lo que Dios le había dicho. Dios le dijo que lo iba a libertar a su pueblo. Dios le dijo que por mano de mujer, que hablara con Barak, pero Dios sabía que Barak no iba a querer el liderazgo y entonces Débora dijo, entonces en manos de mujer Dios va a dar la victoria. Entonces, una madre, una verdadera madre espiritualmente hablando, es una mujer que confía en la palabra de Dios. No se asusta por ver al enemigo tan gigante, 900 carros errados, un hombre cruel y terrible. Así es el pecado, cruel y terrible, y parece tan poderoso. Pero cuando Dios ha dado una palabra, mujer, ¿cuál poder hay como el poder de nuestro Dios? No hay poder como el poder de nuestro Dios. Y cuando Dios da una palabra, ahí está su poder. Esto es ser una madre, una mujer de fe, pero también una mujer con sabiduría, una mujer que no es reaccionaria, que no actúa conforme a las circunstancias. Una mujer que sabe esperar cuando hay que esperar, pero que sabe actuar cuando tiene que actuar. Y que no actúa por sentimientos, sino que actúa basada en la palabra de Dios, basada en lo que Dios le está hablando. Si es que sabe escuchar a Dios, si es que verdaderamente Dios le está hablando. Pero también una mujer valiente. Vemos que este hombre, que debió de haber sido el que liderara esta batalla, dice, yo no voy si tú no vas. Y así hay muchos hombres hoy, mujer, que si tú no oras, él no ora. Si tú no vas a la iglesia, yo tampoco voy a la iglesia. Por eso te decía, parece que la palabra es para mujer, pero es para probar y para provocar también, hermano, al varón de la casa, que es el que se debería de levantar por la madrugada a orar, que es el que debería de levantarse para ir a la iglesia y decirle, mujer, hijos, arréglense, vámonos a la iglesia. Es el que se debería de levantar a hacer el altar familiar. Es el que debería de estar al frente. Pero, mujer, si no lo hace él, por eso esta palabra también debe de provocarte a ti. Hazlo tú. Si Barak no lo hace, Débora lo va a hacer. Porque al final de cuentas ni es Barak ni es Débora. Es Dios el que lo va a hacer. Solamente que sea una mujer de fe. Porque tiene que creerle a Dios. Puede ver al enemigo muy gigante, pero le tiene que creer a Dios. No sé qué tan gigante pueda ser tu enemigo, Débora, mujer, pero sé lo gigante que es nuestro Dios. Y sé que Él te puede estar hablando hoy para que te levantes como una Débora, dulce con tu familia, pero aguerrida contra el enemigo, aguerrida contra el pecado, terrible contra el pecado, imperdonable contra el pecado, impiadable contra el pecado, sin piedad contra el pecado. Levántate, Débora, si es que hoy está siendo esta palabra para ti. También una madre significa guerrera.
una guerrera. Y sabemos, no una guerrosa, hermano, sabemos cómo es una guerrera de Dios. Una guerrera de Dios es una mujer de oración. Es una mujer que le crea a Dios. Es una mujer que si el varón no se ha levantado, ella se levanta a buscar a Dios. Eso es una madre de Israel. Con amor por los suyos. Con amor, aun cuando ve al marido subyugado por Sísara o por Javín, por alguna rebeldía, por algún pecado. Entiende que la lucha no es contra la carne ni la sangre, que su pelea no es contra su marido o contra sus hijos, que su pelea es contra Satanás, contra huestes y potestades de maldad en las regiones celestes, pero que no está sola, que Dios le ha dado armadura y que Dios le ha dado su Santo Espíritu y que Dios dijo que iría delante de ella. Levántate pues como madre de tu familia, como madre en la iglesia, con amor por los tuyos. También era guía. Esto es ser madre, una guía, una consejera, una mujer que sabe guiar a su familia, una mujer que sabe guiar a los suyos, una mujer que sabe dar el consejo, no una mujer que ve telenovela, ¿verdad? Para de ahí tomar y de ahí decir lo que deba de hacer la otra, sino que va a la palabra de Dios y que toma la sabiduría de Dios para saber dar el consejo. Una líder, una esposa, una mujer de Dios. Esto es una madre espiritual. Esta es una madre de Israel. Esta es una madre de la iglesia. Una que le cree a Dios. Una que tiene sabiduría. Mujer, hoy tú no eres menos que Débora, porque lo que tenía Débora lo tienes tú. Débora, ¿qué tenía? Tenía la palabra de Dios. Tenía la fe que Dios le había dado. ¿Qué te ha dado Dios hoy a ti? Entonces no veas al enemigo tan gigante. Mujer, influye tú como esposa, pero mira, como esposa y madre, pero no para hacer tu voluntad, sino para cumplir la voluntad de Dios en tu casa. Sí, influye, pero no para dominar y mangonear a tu manera. No, influye para que la voluntad de Dios se imponga en tu hogar. Influye, puedes hacerlo. Tienes a Dios de tu parte, influye. Todos nosotros como esposos sabemos cuánto puede influir una esposa, una mujer en la casa, para bien o para mal. Bien que lo sabemos los maridos, los esposos lo sabemos muy bien y los hijos varones lo saben también bien. ¿Cuánto puede influir una mujer, una madre, pero una verdadera madre? No estoy hablando de una mujer impía o de una mujer falta de sabiduría, sino de una mujer que sabe escuchar la voz de Dios. No seas una carga, mujer, en tu casa. Dios no te llamó para ser una carga. Dios no te llamó para ser una mujer rebelde. Dios no te llamó para estar peleando, para ser guerrosa. Te llamó para ser guerrera. Dios te llamó para ser ayuda idónea, no para que seas una carga en tu hogar. Influye, influye con la palabra de Dios. Influye como influyó Débora. Ella influyó en su pueblo. Ella se cansó de ver a su pueblo subyugado por un rey cananeo. ¿No te has cansado tú de ver a tus hijos en esclavitud de tu familia? Mira, ella gobernaba, dice la palabra, que ella gobernaba Israel, pero no gobernaba como una princesa delicada, por eso el tema, una princesa guerrera. Ella no gobernaba como una princesa delicada, majestuosa, sino como una guerrera de Dios. Mira lo que dice el verso 10 del capítulo 4 que leímos. El verso 10 dice, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando. ¿Y quién iba con ese ejército? Débora subió con él. Ahora, iban 10,000 hombres. Sí, ahí iba el pueblo de Israel, movido por una gobernadora, por una guerrera de Dios, porque le había dado una palabra. Iban temerosos, sí, desordenados, mal armados, como hayan ido. Pero ahí iba una mujer. No sé, hermano, si Dios hoy esté hablando a tu corazón, pero está hablando al mío.
está hablando al mío y habló también cuando esta palabra me la dio el Señor para la congregación. Habló a las mujeres a tal grado que muchas mujeres se acercaron y me dijeron esa palabra era para mí. Y yo digo, hermana, también esa palabra era para mí. Porque al final ni hombre ni mujer, almas a las que Dios quiere hablar, corazones que Dios quiere transformar, que Dios quiere que le escuchemos nada más. Ahí en el capítulo 4, verso 12 al 14, vinieron pues a Císara las nuevas, las noticias de que Barak, hijo de Abinoab, había subido al monte de Tabor y reunió Císara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. Mire la humildad de esta mujer. Esta mujer no es una mujer Jezabel. Aun cuando Dios le ha dado la palabra, aun cuando Dios ha hablado con ella, ella reconoce el liderazgo del varón. Escucha, mujer, si Dios te está dando una palabra y si verdaderamente es una palabra de Dios, tú tienes que reconocer, aunque veas a tu Barak todo acobardado, todo temeroso, pero él le dio el liderazgo, el Señor le ha dado el liderazgo y tú reconoces ese liderazgo. Dice, ¿no ha salido Jehová de delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Pero ahí va esta mujer, ahí va esta guerrera mujer. No sé cuál sea tu Císara, el que está esclavizando a los tuyos, no lo sé. Lo único que sí sé es que Dios hoy te puede estar dando una palabra para que te levantes y para que animes a tu Barak, que animes a tu esposo, que animes a tus hijos, no sé, con palabra de Dios. Ella no vino y les dijo, cobardes, miedosos, porque no. Ella vino y les dijo, ¿no ha salido Jehová de delante de ti? ¿No ha dado Dios una palabra? Y dice el Señor que va a entregar a Císara en tus manos. Mujer, no sé qué esté pasando por ahí en tu familia, pero puedes decirle, que no eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios no hace eso. Que no eres el sacerdote de la casa. El sacerdote de casa no hace eso. Que no te acuerdas de dónde te sacó el Señor. Que no recuerdas lo que Dios hizo en tu vida. Que no fuiste tú quien me llevó a Cristo, pues. Oh, amado hermano, hermana. De verdad que solamente se necesita alguien que sepa escuchar a Dios. Císara era un opresor, un desalmado. Solo nombrarlo causaba terror a Israel. El solo nombrar a Císara ya hacía temblar al pueblo de Israel. Y mira, cuando ya entonces viene la palabra de Dios, no creas que el pecado se va a quedar con las manos cruzadas, no creas que el enemigo se va a quedar así. Dice que entonces reúne a todo su ejército y a todos los que estaban con él y sus 900 carros cerrados, cuando sabe que se levantó Barak y que está en el monte Tabor. ¿Sabes qué significa Tabor? Alturas. Por eso Débora era una mujer de las alturas, no porque se sintiera alta, sino porque sabía escuchar al Altísimo, sabía subir al monte a escuchar a Dios. Entonces se reúnen en el monte Tabor estos 10,000 hombres, pero ahí va esta mujer, ahí va esta guerrera, ahí va esta princesa a la que Dios le habló y la cual reconoce el liderazgo del varón, pero la palabra le había sido dada a ella y ella anima a su pueblo, anima al liderazgo de Israel y le dice, Dios va a entregar hoy a Císara en tus manos, levántate Barak, levántate. Tú puedes decirle hoy, quizás si hay algo pasando ahí en el liderazgo masculino, en el hombre, decirle, ese pecado no es nada. Tú lo ves como un gigante, ves 900 carros cerrados, tú ves que no puedes salir de ese pecado, pero eso no es nada, porque Dios es más fuerte, Dios es más poderoso que cualquier ejército enemigo. Israel era ese pequeño ejército desordenado, temeroso, mal armado. Es más, Barak estuvo a punto de retroceder, pero ¿sabe qué? Dios tenía ahí una Débora que le animaba, una mujer de Dios con un arma más poderosa que la que tenía Císara, era la palabra de Dios. Oh, yo no sé si tu esposo esté desanimado, si tus hijos, mujeres estén desanimados, pero hoy tú puedes animarlo. A veces ves desanimado al marido y más lo desanimas. ¿Por qué? Porque quizás no eres una Débora, pero hoy Dios te está diciendo, tú eres llamada igual que Débora. Mira nomás, tú que eres el que me llevó a Cristo y mira ahora cómo andas, mira lo que haces, no sirves para nada. Mira tú,
te criaste en esta familia cristiana, eres hijo de padres cristianos y mira, muchacho, no sirves para nada. Eso no le va a ayudar en nada. Dale la palabra de Dios. Dale la palabra que el Señor te esté dando. Levántate como una Débora, dulce con los tuyos, pero aguerrida y terrible con el pecado. Tus enemigos no son tus hijos. Tus enemigos no es tu esposo. Tu enemigo es Satanás y sus huestes y potestades de maldad, pero ya está derrotado. Cuando Dios llamó a Débora, Dios ya había derrotado a Javín. Dios ya lo tenía en sus manos. Desde el momento en que Dios va a dar la victoria, es porque la victoria ya está en sus manos. Ellos tenían un ejército muy poderoso, un arma más poderosa, la palabra del Señor, la palabra de Dios. Cuando hay alguien que sabe escuchar a Dios, las cosas cambian. Yo no sé ahí en tu casa, mujer, pero si tú tampoco escuchas a Dios, si tu marido no escucha a Dios, si tus hijos no escuchan a Dios, pero si tampoco tú escuchas a Dios, entonces, ¿cómo van a cambiar las cosas en tu casa? Mira el verso 15 y el 16 del mismo capítulo 4 de Jueces. Dice, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército. ¿Quién? No fue Barak. No fueron los 10,000 hombres mal armados y desordenados, ni siquiera fue Débora. Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goín. Y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada. ¿Hasta qué? Hasta no quedar ni uno. No sé cuántos hombres de a pie tenía solamente 900 carros. ¿Te imaginas cuántos traía? ¿Cuánto ejército debe de haber traído Sísara? Pero dice la palabra que no quedó ni uno. De todo el ejército no quedó ni uno. No importa cuál sea el pecado que se metió en tu casa, no va a quedar ni uno. Ni la cabeza. Faltaba la cabeza, faltaba Sísara, pero también había que cortarle la cabeza. Así como cuando David le dio aquella pedrada en la frente a Goliat y después se le acercó y le dio con la espada y le cortó la cabeza. Cuando el pecado ya cayó, ahora hay que cortarle la cabeza. De una vez hay que acabar, que no quede nada, que no quede, o sea, ¿qué me estoy refiriendo? A que haya una consagración en la casa, a que haya una santidad en cada uno de nosotros, no nomás en Débora, sino en cada uno de nosotros. Las cosas van a cambiar cuando tú sepas escuchar a Dios, cuando tú le creas a Dios, cuando sepas que la guerra no es tuya, sino que la guerra es de Dios. En este tiempo la guerra era de Dios. Hoy no han cambiado las cosas. La guerra no es tuya. La guerra no es mía. ¿Cuándo podríamos nosotros pelear contra las huestes y potestades de maldad, hermanos? Hace unos días platiqué con un hermano de otra ciudad y me dijo, no, hermano, yo al diablo ya lo aventé al abismo. Le dije, ay, hermano, antes dale gracias a Dios que no te jaló él para allá. Y es Jesús el que lo derrotó. Tú no has derrotado a nada. Si nosotros, ¿qué somos sin el Señor, hermano? En realidad no somos absolutamente nada. Una mujer le creyó a Dios y las cosas cambiaron. Una mujer que le cree a Dios y las familias son transformadas, las iglesias son cambiadas. La guerra no es tuya, la guerra es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que le creas. Solamente quiere que le creas. Mira, en el capítulo 5, verso 19, si leemos ahí, desde el 19 hasta el 21, dice, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon, mire, ¿quién peleó? Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, y esta es una alegoría de que el que peleó fue Dios. Dice, los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, quizás ya estaba seco, mire, había un torrente, había un chorro de agua, había una catarata, un torbellino de agua ahí, y quizás ya estaba hasta seco, pero cuando Dios, hermano, cuando Dios va a hacer algo, eso seco lo hace fértil.
Entonces, yo no sé si hayan sido granizos los que les mandó. Dice que desde sus órbitas pelearon contra Sísara esas estrellas y los barrió con el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder, porque la batalla no es tuya, la batalla es del Señor. Levántate, Débora, pero también Barak, levántate, Barak. Dios va delante de ti. ¿Sabes qué necesitas, Barak? Varones que de repente no han tomado en serio, no han tomado con responsabilidad las cosas de Dios. Solo necesitas una Débora que te lo recuerde, que te recuerde la palabra de Dios, que te recuerde que Dios está contigo y que no hay enemigo grande delante del grande de grandes, que es nuestro Dios. No te desanimes, sigue adelante, pelea, pelea, Barak. Levántate, Débora, bendito sea el Señor. Ahora mira, hay una actitud de ciertos hermanos que de repente no están contigo en esta lucha, en esta batalla, o que te desaniman, aunque tú que te vas a... No, tú ya no cambias, no, tú ya... Pero hay otros que te van a apoyar. Mira ahí, te lo digo por el capítulo 5, verso 15. Algunas tribus no fueron a esta batalla. Dice el verso 15, desde el 15 hasta el 18. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. O sea, para parecer la tribu de Isaacar sí fue con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Pero mire, hay otra tribu. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. O sea, solamente le dijeron, pues que te vaya bien. O sea, ojalá que ganes esta. Pero no fueron con ellos. Dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles? Para oír los balidos de los rebaños. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. O sea, ojalá que te vaya bien. Quizás no te van a ayudar, nomás te van a dar una palabra, pero hay otros que van a pelear contigo. Dice que Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Al parecer ni Rubén, ni Galaad, ni Dan, ni la tribu de Aser fueron a la batalla. Dice, y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Y el pueblo de Zabulón expuso su vida. Zabulón sí fue a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia. El que ganó fue el Señor, porque la victoria es del Señor y Él te la quiere dar. El enemigo confió en sus caballos. Tenía 900 carros errados. ¿Cuántos caballos serían? Por lo menos 1800, no lo sé. Pero aún con todos esos caballos, huyó a pie. Él confió en caballos. ¿En quién confías tú? Y el Señor no quiere que confiemos en caballos. El Señor no quiere que confiemos en nuestras propias fuerzas. Nunca está diciendo que confiemos en nuestras propias fuerzas. El Señor lo que está diciendo es que le creamos, que solamente le creas, que la victoria es de Él y que fuiste vendido al pecado por hacer lo malo y que muchas veces somos vendidos al pecado porque hacemos lo malo. Pero el Señor ha prometido terminar la obra que empezó en cada uno de nosotros. Ahora mira, huye Sísara, falta Sísara. Acuérdate que ya acabó el Señor con todo ese ejército, ya acabó con esos hombres malvados, pero falta la cabeza, falta Sísara. Y huye, César huye a pie, dice que huyó a pie. Y mira a dónde viene a llegar, porque el pecado busca ser acogido en otra casa. O sea, se huye de una casa, pero quiere entrar en otra casa, busca pues morada. Jueces capítulo 4, pero ahora el verso 17, del 17 al 24. Por favor, acompáñenme. Dice, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber. Pon atención aquí. Él huye y viene a la tienda de otra mujer. Huye de una mujer, huye de Débora y viene a caer. Por eso cuando Débora dijo, en manos de mujer va a entregar Dios a Sísara, ni siquiera eran las manos de ella, ni tampoco las de Jael, claro, pero menos las de ella, eran las manos de Jael. Dice, Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo. Mire, porque había paz, o sea, había un pacto entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber. O sea, aquí había otro mal líder. Había otro hombre que estaba haciendo lo malo. Tenía pacto. Eber tenía pacto con Javín. Y Sísara lo sabía. Entonces, Sísara va tratando de ocultarse en la casa de un amigo.
No sé si podemos alegorizar esto, hermano, con la ayuda de Dios, pero el pecado va a buscar otro amigo. O sea, va a buscar a otra casa donde le acojan, donde le dejen entrar. Pero mira lo que pasa y dice que había paz, había un pacto entre Eber y con este rey cananeo, y entonces Sísara dice, pues aquí me van a ocultar. Pero sale Jael a recibir a Sísara y le dice, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta y le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viene y te pregunta diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente, clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Mire, hermana, la aplicación aquí, si puedo aplicarla con la ayuda de Dios. Puede ser que aquí es otra situación diferente. Aquí hay un pacto, es la misma situación, pero en otra tienda, pues. Entonces, hay un pacto ahí del que debía ser el líder, el varón de casa. Hay un pacto ahí, hay un trato con el pecado. Entonces, el pecado dice, yo aquí tengo a alguien que me abre la puerta. Pero no sabía que había una mujer también ahí. Había una mujer que no consintió el pecado en su tienda. No consintió a Sísara en su tienda. Mujer, quizás no eres Débora, pero eres Jael. Si se metió, está llegando el pecado a tu casa, si hay un pacto ahí que el marido, que los hijos, no sé, por ahí hicieron, no consientas el pecado en tu casa. Eber tenía pacto con Sísara, pero Jael tenía pacto con Dios. Mira lo que hace. Dice que cubre con una manta. Primero le pide agua y le da leche. Sabemos que muchas veces la leche causa somnolencia, ¿verdad? Y más cuando es real, leche no de la de ahora, ¿verdad? Entonces le da leche para que le dé más sueño. Quizás hasta se le dio tibiecita, yo no sé, pero le da leche y lo vuelve a cubrir. Y cuando está cubierto, le entierra la estaca. Ahora mira, hermana, aquí la aplicación. No exhibas a tu esposo. No exhibas a tus hijos. No los encubras, pero tampoco los exhibas. Cúbrelos, o sea, cubre el pecado, pero no es lo mismo cubrir que encubrir. Ella lo cubre, pero para matarlo. Cubre el pecado de tu esposo, no vituperes a tu esposo, no vituperes a tus hijos, cúbrelos, pero para matar. O sea, cubre para despedazar, cubre para asesinar el pecado, para que el pecado muera. No encubrirlo para que se quede, sino cubrirlo para guardar el liderazgo de tu casa, el liderazgo de tu marido, el liderazgo de tus hijos mayores, no sé. Yo lo que digo, ¿qué hubiera pasado si Jael hubiera escondido a Sísara por serle fiel a Eber? Aquí es donde, mujer, tú no tienes por qué serle fiel a tu marido en cuanto al pecado. Primero la fidelidad es a Dios antes que al marido si está en pecado. Amén. ¿Qué hubiera pasado si ella, recuerda que ya Barak venía detrás? Barak venía con todo y venían bien valientes ahora sí, porque ahora sí habían destruido a todo el ejército de Sísara, habían acabado con los 900, no, pues dijeron, pues ya Dios está con nosotros, ahora sí. Entonces venían bien valientes. Si esta mujer, Jael, hubiera encubierto verdaderamente para salvar a Sísara, hubiera acabado con toda su familia Barak. No le hubiera perdonado la vida a Jael, ni a Eber, ni quizás si tenía hijos, no dice la palabra, pero deben de haber tenido hijos. Esta mujer salvó a Eber y a toda su familia. Supo cómo actuar en un momento difícil. Cuando llega este hombre, este general cruel, y ella sabe aún que hay un pacto entre su esposo y Sísara. Por eso viene a esconderse aquí.
le hace creer que ella también está de parte. Esta es también la astucia, esta también es sabiduría y sabe cómo acabar con Sísara. Mujer, una palabra para ti. Si no eres Débora, eres Jael. Pero si no eres ni Débora, ni eres Jael, eres una hija de Dios. Eres una mujer que Dios te ha dado palabra. No te limites. No te limites. Mira, Jael le sirvió a Dios en una pequeña tienda. O sea, en su casa y en su tienda. Quizás no tengas un ámbito muy grande donde desarrollarte para servirle a Dios. No importa en el ámbito donde te muevas. Lo importante es tu fidelidad a Dios, tu servicio a Dios. Sírvele en tu casa. Si es con tus hijos, qué mejor inversión que en tus hijos. Invierte tiempo con tus hijos. Cubre para matar. O sea, no exhibas las debilidades de tu esposo, las debilidades de tus hijos con los demás. Ni te van a ayudar y lo único que vas a causar es que van a tener una mala imagen. Mejor cubre para matar. Acaba con el pecado. Entierra la estaca. Mata a Sísara. Mata el pecado. No eres tú, es Dios. Recuerda que dice que es en manos de Dios fue que cayó Sísara. Levántate, mujer de Dios. Que Dios te levante hoy con esta palabra. Es el deseo y el anhelo de mi corazón. Y yo estoy concluyendo aquí en el capítulo 5, porque mira el resultado de la fidelidad a Dios. Jueces 5:28, del 28 al 31. La madre de Sísara, esta es la madre del impío. Esta no es una madre como Débora. Esta es una madre impía, es la madre de Sísara. Se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? Esta sí es una madre que encubre el pecado. Sabía la crueldad de su hijo. Sabía lo malvado de su hijo, pero le encubría su maldad, porque esta no era una madre de Israel, no era una madre del pueblo de Dios. Así hay mujeres, yo no sé allá, pero ¿sabe qué? Así hay mujeres que esperan el botín de Sísara y están queriendo que, ¿sabe qué estoy aplicando aquí? Aquellos narcotraficantes, que aquellas mujeres, las madres, los solapan. Son narcotraficantes, saben bien ellas, o son esposas que andan en tremendas camionetas de narcotraficantes, sabiendo cómo fue que agarraron aquel dinero, pero no son las madres de Israel. Estas son madres impías, son mujeres impías, son esposas malvadas, que no les importa la manera que traigan el botín, con tal de que traigan botín y ellas disfrutar también de parte de ese botín. Esta es la contraparte de una Débora, porque las ruedas de ¿por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus ramas le respondían y aún ella se respondía a sí misma, porque ya era tiempo de que hubiera regresado Sísara con el botín. Y dice, no han hallado botín, y es que lo están repartiendo el botín. A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, a lo mejor para Sísara. Las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. Estas no son las madres de Israel, las que encubren los pecados de sus maridos o de sus propios hijos, que andan en narcotráfico y aún disfrutan de ese botín. Estas no son madres del pueblo de Dios. Estas son madres del diablo. Estas son madres impías. Pero mira lo que te hablo, lo importante aquí, el resultado de la fidelidad a Dios, de una mujer como Débora, que supo escuchar a Dios, de una mujer como Jael, que supo guardar el pacto con Dios antes de guardar el pacto con el pecado. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y mira el resultado. La tierra reposó, ¿cuánto? El doble. 20 años vino la crueldad. Y eso porque ellos soportaron. Si hubieran clamado desde antes, Dios los hubiera escuchado desde antes. Cuando ellos clamaron, Dios los escuchó. Dios solamente quiere a alguien que se ponga en medio de la brecha y que clame. Y viene la palabra de Dios. Y entonces la confianza en Dios y levantarte
como una madre del pueblo de Dios, levantarte como un Barak, que te animó quizás tu esposa, pero no fue tu esposa, fue la palabra de Dios. Bendito sea el Señor y alabado sea su nombre. Gloria a Dios, hermanos. Espero que esta palabra haya despertado por ahí el espíritu de alguien que estaba siendo subyugada aterrorizada por el pecado de su esposo, de sus hijos, no lo sé, de algún familiar, pero que te levantes por una palabra que Dios te haya dado. Dios les bendiga, hermanos.